¿Sí me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Ok, voy a intentar hacer algo y ya me dice si se sigue escuchando, ¿ok? Sí, sí, sí. Ya está. De la prepa. Sí. Demasiado. Tienes idea. Lo sé. Fístula traqueosofágica. Lo van a tener que ver así. ¿Está bien? No te creo. ¿Los de en línea sí me escuchan, los de Teams? Sí. Ah, perfecto. Sí. Se aprende. Se aprende. Ok. Entonces, dijimos que la fascia de Camper, que es la grasa, la que también se va a continuar, aparte de continuarse hacia el muslo por encima del ligamento inguinal, se va a continuar hacia la parte del perine, ¿ok? Específicamente hacia dónde se va a ir a continuar hacia el pene, ¿ok? Y también va a llegar al escroto. ¿Qué es lo que va a pasar? Paso número 1, pierde la grasa. Paso número 2, se une a la fascia de carpa una vez que ya perdió la grasita, perdón, de escarpa. Paso número 3, se continúa hacia el escroto. Y paso número 4, forman esta fascia diferenciada que tiene músculo liso, que ¿cómo se llama? Dartos. ¿Estamos? ¿Se queda? Perfecto. Ok. Entonces vamos a continuar. ¿Ya le apuntaron eso? Los que están en línea, porfa, apunten eso. Vamos a darle necesito más apunten. 2 segundos.
O sea, el formato de pregunta sí. No, esa es una pregunta muy interesante, pero déjate ver. Una mujer de 45 años en el hospital con dificultad respiratoria, la exploración radiológica muestra un tumor que invade la superficie pulmonar anterior al hígado. Superficie pulmonar anterior al hígado. Fíjense con eso. ¿Qué nervio está comprimido con mayor probabilidad por el tumor para producir una disnea? Nervio frénico, vago, intercostal, laringio recurrente, Ok, ahora, eso es en el caso del hombre. En el caso de la mujer, esta fascia de Camper se va a continuar, obviamente no se va a continuar el pene, se va a continuar con los labios mayores. Apúntale, en la mujer conserva esa parte de los puntitos estos. O sea, tú vas a escribir en el pene pasa esto y en la mujer pasa esto. Conserva algo de grasa. Conserva algo de grasa. Y forma una parte de los labios mayores. Y forma una parte de los labios mayores. ¿Estamos? Terminas de escribir y quiero que voltees para la imagen, ¿ok? Te voy a explicar lo que te acabo de decir, ¿sí? Vuelta para acá arriba. Ve, fíjate la imagen. Si te fijas, esto es un corte transversal, ¿ok? Eso que estás viendo es un corte transversal en diferentes secciones, ¿ok? Yo quiero que veas cómo aquí en el corte transversal se alcanza a ver la sínfisis del pubis, ¿ok? O sea, básicamente te están diciendo que se encuentran en la línea media, pues. ¿Eh? ¿Qué dije? Transversal. Transversal, discúlpame, es sagital, sí, discúlpame, es sagital, sagital. Ando en la lela. Es sagital, es un corte sagital, discúlpame. Es un corte sagital. Y si te fijas en la pared anterior del abdomen, que es esto que estoy encerrando, ve cómo se encuentra la piel y debajo de la piel sigue la fascia superficial. Que acuérdate que la fascia superficial va a estar conformada por dos capas. Una capa que es más superficial, que ¿cómo se llama? Camper, y una que es más profunda, que se ve bien delgadita, de color azulito, que es la de Scarpa, ¿ok? Que es la membranosa. ¿Estamos? Ve lo que va a pasar, güey. Vamos a tener esta fascia de Camper y ve cómo cuando desciende, obviamente cuando se dirige hacia la parte de periné, cuando desciende ve cómo va perdiendo la grasa y finalmente esta capa se termina uniendo a la de Scarpa, ¿ok? De tal manera que juntitos, pero ahora sí Camper sin nada de grasa, va a estar cubriendo al pene. ¿Estamos? Obviamente esta fascia puede alcanzar la parte del escroto, ve cómo aquí las dos fascias, cuando pierde la grasa la de Camper, cubren al escroto. Y acuérdate que esta fascia que es continuación, esta fase de quién es continuación. De las dos, de Camper y Scarpa, ¿ok? Camper y Scarpa también llegan al escroto y en este momento esta fascia va a diferenciarse y va a tener músculo liso, ¿ok? Va a empezar a tener células de músculo liso y a esta fascia es a la que llamamos nosotros dartos, ¿ok? ¿De dónde viene dartos? Viene de Camper y de Scarpa, ¿estamos? Solamente que aquí Camper ya no tiene grasa, ¿sí? Y aparte de esto nosotros le agregamos músculo liso y se llama dartos, ¿estamos? ¿Sí queda o no? Ok. En el caso de las mujeres, pues obviamente no va a haber pene, no va a haber escroto, pero que sí va a haber los labios mayores. Y aquí la fascia de Camper es donde te digo que no va a perder completamente toda la grasa y que va a formar una parte de los labios mayores. Ok, va a conservar algo de grasa. No mucho, pero va a conservar. ¿Estamos? ¿Sí queda claro o no? Ok, apúntale capa profunda. Capa profunda. Y en capa profunda, entre paréntesis le pones fascia de ¿qué? De Scarpa. ¿Ok? Ok. Entonces yo te dije que estas fascias se continúan hacia muslo, ¿ok? Estas fascias se continúan hacia muslo, ¿sí?
Pero yo te dije que la diferencia entre camper y escarpa era que camper se continuaba ¿por dónde? Por en sí, pero ¿cómo se continuaba hacia el muslo? Por encima del ligamento inguinal, porque camper es la que es más superficial. Mientras que escarpa, al ser más profunda, ¿cómo crees que se va a continuar? Por debajo del ligamento inguinal. Apúntale. Se continúa con la fascia profunda del muslo se continúa con la fascia profunda del muslo por debajo del ligamento inguinal. Se continúa con la fascia profunda del muslo por debajo del ligamento inguinal. ¿Estamos? ¿Cómo se llamaba la fascia profunda del muslo? De muslo. ¿Eh? La fascia lata. ¿Te acuerdas que tenía un músculo incluso que se llamaba tensor de la fascia lata? Ese es el muslo, es el que parece media. ¿Ok? Entonces, la capa profunda, ve, tienes dos capas. La capa profunda, la capa profunda de la fascia superficial de abdomen se continúa ¿con quién? Con la profunda, con la fascia profunda de muslo. ¿Cómo se llama esta fascia profunda? Fascia lata. ¿Ok? Mientras que la superficial se continúa también con muslo, pero con la fascia superficial. ¿Ok? Que es la que se forma completamente por grasa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo llegaron a muslo? La superficial llegó por encima del ligamento inguinal y la profunda llegó por debajo del ligamento inguinal. ¿Estamos? ¿Seguros? Okay. Siguiente punto de la capa profunda. Le vas a poner en la línea media, se inserta en la línea alba. Ahorita te explico todo esto. En la línea media se inserta en la línea alba y en la sínfisis del pubis. ¿Okay? En la línea media se inserta en la línea alba y en la sínfisis del pubis. ¿Sí queda? Ella te vio a ti. ¿Qué tal si tengo una lesión del nervio, una lesión parcial del nervio? Tal vez por eso no sé si lo muestro. Tal vez tengo un tic para hacer una posición angular y al mismo tiempo hacer una flexión del anular y... Ya, ya. ¿Cómo sabes si tengo una lesión en esos dedos? Ahorita lo checo. Sí, no creo que sí, pero es que según yo la lipoesporesis, las tibias, que vienen de un color, se ve diferente.
A lo mejor sí que ese es el listado. Chécalo. Tengo que explicar algo para que entiendas esto. Algo de pelvis y perineo. Que realmente ya lo sabes, ya te lo he explicado antes. ¿Sí? Ve. ¿Te acuerdas que yo te dije que el abdomen era continuo con la pelvis? ¿Sí? Y que cuando nosotros estudiábamos la abertura pélvica superior, que es este anillo o el anillo pélvico superior, de ahí hacia arriba era abdomen y de ahí hacia abajo era pelvis. ¿Te acuerdas o no? Y que nosotros aquí poníamos un diafragma gigante, que es el pañal gigante, que nos va a separar pelvis de perineo. ¿Sí? De tal manera que todo esto que se encuentra aquí abajo es perineo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ve. Aquí tú estás viendo una vista inferior de los huesos coxales. ¿Ok? Aquí está la sínfisis del pubis. ¿Te acuerdas que este es el cuerpo del pubis y tiene una rama superior, que es esta que estoy pintando acá? Tiene una rama superior y tiene una rama inferior. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí. Que esta rama inferior se continuaba con la rama inferior del isquion. Este es el isquion. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y que a esta rama se le llama rama isquiopúbica. ¿Sí o no? Te voy a enseñar. A los que están en línea pues no van a poder ver, pero... No sé si ahí se alcanza a ver, creo que sí se ve. ¿Okay? Así debería estar la pubis, ¿ok? Bueno, la pelvis, ¿ok? Si nosotros hacemos esto, estarías viendo lo que estás viendo en el imagen. Esto es anterior, esto de acá es posterior, ¿sí? Y aquí está la línea media. ¿Estamos? ¿Sí o no? Tú estás viendo esto de aquí. Esto que estás viendo aquí, esta rama que estás viendo aquí, es la rama inferior del pubis, ¿ok? ¿Ya la viste? Esta es la rama inferior del pubis. La que se alcanza a ver un poquito, que es esta de acá arriba, esta de acá arriba y esta de acá arriba es la rama superior del pubis, o sea, esta que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Esta rama inferior del pubis se continúa con la rama inferior del isquion. Este de acá es el isquion, el que estoy tocando con mis meñiques, ese es el isquion. ¿Okay? Y da hacia adelante una rama inferior del isquion que se continúa con la rama inferior del pubis. ¿Okay? A esta rama inferior del isquion y del pubis se le llama rama isquiopúbica. ¿Okay? ¿Sí o no? ¿Alguien está confundido? ¿Todo bien? ¿Seguros? Okay. Resulta que para nosotros poder dividir, tú ya sabes que para poder dividir pelvis de perineo, tienes que poner este pañal gigante, ¿okay? Que se encuentra acá abajo. ¿Ya lo viste? Entonces, aquí estaría algo. ¿Okay? Ahora, una vez que tú entras a perineo, tú a perineo lo puedes dividir en superficial y profundo. Ve. Voy. Cuando busco una buena imagen. Aquí está. Voltea la imagen. Quiero que veas cómo aquí está abdomen acá arriba. Después del anillo pélvico es pelvis. Y luego pones el pañal. Arriba del pañal es pelvis. Abajo del pañal es perine. ¿Okay? Entonces perine viene siendo todo esto de aquí. ¿Sí o no? Bueno, resulta que tú vas a poner una membrana que se llama membrana perineal. ¿Ok? Membrana perineal. ¿Cómo se llama? Membrana perineal. ¿Ok? De esa membrana perineal hacia arriba, obviamente, por debajo de este pañal grandote, va a ser la parte o el espacio perineal profundo. ¿Ok? De la membrana perineal hacia abajo va a ser el espacio perineal superficial. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, tenemos abdomen, pelvis, debajo del pañal, ¿qué es? Perine, pero específicamente ¿qué? Espacio perineal profundo y luego tenemos una membrana perineal y luego espacio perineal superficial. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguros? Ok. Resulta que esta membrana perineal que yo te estoy diciendo es una membrana que se va a insertar en diferentes puntos óseos. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Déjame te pongo de nuevo la imagen. Bueno, no, aquí no se ve. Aquí está. Vuelta para acá. Otra vez, una vista inferior, en donde tú estás viendo a la sínfisis del pubis
Estás viendo la rama superior del pubis, rama inferior del pubis, que está en conjunto con la rama inferior del isquio, se le conoce como rama isquiopúbica. ¿Sí o no? Okay. Todo esto que tú estás viendo aquí, que lo estoy encerrando, ¿ya lo viste? Todo eso es la membrana perineal. ¿Okay? La membrana perineal, por abajo, que sería hacia nosotros, hacia donde estamos nosotros, por abajo sería el espacio perineal superficial, y de la membrana hacia aquel lado de la pantalla sería el espacio perineal profundo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Vamos a poner los huesos aquí. Aquí tú deberías de poner a la membrana perineal, ¿ok? En este triangulito que se forma entre las ramas isquiopúbicas, en este espacio tú deberías de poner a la membrana perineal. ¿Entiendes? Ahí pones a la membrana, y de la membrana hacia aquel lado, ve cómo voy a mover los huesos, voltea para acá, de la membrana hacia donde están ustedes, viéndolo desde abajo, pero si lo ves desde arriba, queda la membrana aquí, ¿ok? Es de la membrana hacia abajo, en la parte inferior de la membrana, nosotros estaríamos encontrando el espacio perineal superficial, y por arriba de la membrana estaremos encontrando el espacio perineal. ¿Se entiende? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se confundió? No pasa nada. ¿Te confundiste? ¿Quieres decir tú? Agarra los huesos. Okay. Imagínate que esta es la membrana perineal. ¿Okay? Vamos a ponerlo, no está ahí. Vamos a poner a los huesos ahí. ¿Okay? A este hueso pélvico, tú en este espacio triangular que estás viendo aquí, que está formado por las ramas isquiopúbicas, le vas a poner esta membrana perineal. Vamos a poner esta membrana perineal. ¿Okay? Si tú lo pones, voltea hacia ti. Si tú lo pones así, así quedaría la membrana, y estarás viendo la imagen que te acabo de enseñar. Entonces las imágenes que estás enseñando son como alguien si estuviera así, ¿no? Exactamente, literal. Como si lo estuvieras acostando y lo estuvieras viendo desde las piernas. ¿Sí? Entonces, de la membrana hacia donde estamos nosotros, o sea, donde están ustedes, sería el espacio perineal superficial, y de la membrana hacia aquel lado de la pantalla sería el espacio perineal profundo. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Bájalo. Sí. Lo mismo, ahora ya lo acomodamos, ya no lo estás viendo desde abajo, no lo estás viendo desde las piernas, lo estás viendo de frente. ¿Okay? Esto es lo que, regresalo hacia ti, es lo que quedaría hacia su lado, regresalo, ve cómo queda abajo. Y esto de arriba es lo que quedaría hacia el otro lado de la pantalla. ¿Estamos? Regresalo. De aquí hacia abajo, de aquí, de la membrana, hacia abajo, ¿cómo se llama? ¿Espacio qué? Perineal superficial, porque es más superficial. Y de la membrana perineal hacia arriba, ¿espacio qué? Perineal profundo. Obviamente todo esto por debajo de qué? Del diafragma pélvico. ¿Vamos? Porque del diafragma pélvico hacia arriba ya es pelvis, no es perineo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Lo que a mí me interesa que tú entiendas es que esta membrana perineal va a ser una membrana que por sus dos lados, por el lado derecho e izquierdo, se inserta en huesos, pero por su borde anterior y su borde posterior, ¿ustedes se van? Por su borde anterior y su borde posterior no se inserta en ningún hueso, sino que queda como borde libre, de tal manera que la membrana perineal tiene un borde anterior libre, porque es el que queda adelante, lo estoy viendo desde abajo, borde anterior libre, un borde posterior libre, y tiene dos bordes de la membrana que sí se insertan en los huesos. ¿En dónde crees que se va a insertar? En las ramas isquiopúbicas, porque es lo que tiene al lado. ¿Me explico? Entonces, si tú lo ves así, no te lo pegues. Aquí está la pelvis. ¿Ok? Si tú aquí pones a la membrana perineal, ve cómo va a tener un borde del lado izquierdo que se inserta en la rama isquiopúbica izquierda, un borde del lado derecho que se inserta en la rama isquiopúbica derecha, un borde libre anterior porque no se inserta en nada, y un borde libre posterior porque no se inserta en nada. De esa membrana hacia arriba es el espacio perineal profundo, y de esa membrana hacia abajo es el espacio perineal superficial. ¿Se entendió? ¿Seguros? ¿Entendiste? ¿Entendieron los de línea? Van a batallar porque pues, no están viendo aquí en presencial, pero... ¿Okay? Bueno, entonces, ¿por qué te explico esto? Porque si yo, por ejemplo, te quisiera decir, vamos a suponer que aquí está la membrana perineal, ¿ok? Estás viendo un corte sagital.
¿sí? Estás viendo un corte sagital. Si tú aquí pusieras la membrana perineal, tú sabes que hacia arriba es el espacio perineal profundo y hacia abajo es el espacio perineal superficial, ¿ok? Si tú quisieras agregar una fascia superficial a periné, ¿dónde la tendrías que poner? ¿Número 1, número 2 o número 3? Pues número 3, güey, porque estás hablando de superficial, que tienes que ir más superficial. Entonces tú no lo vas a poner acá porque sigue siendo profundo. Aquí ni siquiera has llegado al perineal superficial. Tienes que ponerla por fuera del espacio perineal superficial. Si tú agregaras una fascia y dijeras, es la fascia superficial de periné, tienes que ponerla todavía más superficial que el espacio perineal superficial. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Lo mismo, si tú tienes una fascia superficial en abdomen, tiene que ser lo más superficial. Obviamente no más que la piel, pero tiene que ser lo más superficial. De tal manera que si tú pones a un paciente acostado y lo ves desde las piernas hacia arriba y tú le pones con un bisturí y le empiezas a cortar, ¿qué sería lo primero que cortarías aquí en esa zona de piel? Y después de la piel, ¿qué cortarías? Fascias superficiales, ¿ok? ¿Sí se entiende? Y obviamente después de la fascia superficial ya seguirían músculos, en el caso de que haya, ya seguirían los órganos, los órganos sexuales, que será la parte más profunda, pero de lo más superficial. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué te explico todo esto? Voy a regresarme otra vez. Resulta que la fascia de escarpa tiene algo muy característico, que también así como se fue hacia el muslo, yo ya te expliqué que tiene dos caminos, o se va al muslo o se va al perine. En este caso, cuando hablamos de escarpa, no va a ser como camper, o sea, sí, escarpa también se va a ir a pene y se va a ir a escroto o labios mayores, pero cuando se combina con camper, ¿ok? Pero aparte, escarpa solito se va a ir hacia perine, ¿ok? Déjame te pongo la imagen. Escarpa solito se va a ir hacia perine. De tal manera que cuando tú lo empieces a mandar, quiero que es lo siguiente, te lo voy a enseñar así. Cuando tú empieces a mandar escarpa, va a ser lo siguiente. Tienes camper y escarpa. ¿Okay? Bajan los dos. Ya sabes que una parte se vino hacia muslo derecho, hacia muslo izquierdo otra parte. Ya sabes que camper se continúa con la fase superficial del muslo. Ya sabes que escarpa se continúa con la capa profunda del muslo, la fase profunda, que es la fascia lata. Pero aparte los dos tienen que ir a perine, ¿ok? Aquí debería de estar el pene de huesitos, ¿ok? Tú ya sabes que cuando vas a camper y escarpas, camper empieza a perder grasita y que camper y escarpas se juntan y empiezan a envolver al pene, ¿ok? Y que aparte una parte de esa fascia se dirige hacia el escroto, se diferencia y le agregas músculo liso y a esa le llamas datos, ¿ok? Entonces ya tienes pene y ya tienes escroto, ¿estamos? ¿Sí o no? Pero hay otra parte de la fascia que aquí es solamente escarpa, ya no vas a meter a camper, ¿ok? Aquí solamente escarpa solito, lo que hace es no irse hacia la parte más anterior, sino que se mete hacia la parte del periné. Este escarpa, cuando viene desde acá arriba, se mete hacia el periné, de tal manera que queda superficial al espacio perineal superficial. ¿Estamos? Para que escarpa pueda formar a la fascia perineal superficial. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién formó a la fascia perineal superficial? Escarpa. ¿Ok? Solamente que aquí abajo la fascia perineal superficial no se llama de escarpa, se llama de Coase. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces tenemos una fascia superficial, una fascia perineal superficial que se llama fascia de Coase, que es una continuación de escarpa, que es la capa profunda de la fascia del abdomen superficial. ¿Estamos? Es decir, lo que nosotros los hombres debemos después del escroto, o sea, eso antes de llegar al ano, es una fascia. Exactamente. El niés. ¿Qué? El niés. Ni es huevo ni es sangre. ¿Se entiende? Ajá. Si tú cortas la piel, después de eso sigue la fase superficial, la fase perineal superficial, que se llama también fascia de Coase. Y esa fascia de Coase, ¿cómo se formó? Se formó gracias a la continuación de escarpa que se encontraba en el abdomen. ¿Entiendes? Y esto va a tomar relevancia para cuando lleguemos a la parte de aparato masculino. ¿Ok? Y también todo ese pedo. ¿Sí se entiende? ¿Seguro? Sí, claro. Lo de la fase. Ya literalmente es como si, imagínate las cosas, ¿ok? Imagínate que esta es escarpa, ¿ok? Va a estar aquí. Tú ya sabes que superficial escarpa, tenemos otra fase que se llama fase de acá. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Que cuando escarpa se va hacia el muslo, ok, se continúa con la fascia lata. Se va hacia el muslo, fascia lata, ¿ok? Fascia de escarpa también recibe a camper y envuelve nada más pene y escroto. Y el escroto es donde adquiere músculo liso y donde le llamamos datos.
Pero cuando escarpa se dirige hacia el espacio perineal, o sea, perineo, aquí va a estar superficial al espacio perineal superficial. ¿Okay? Acuérdate que tenemos un espacio perineal profundo y luego una membrana perineal y luego tenemos el espacio perineal superficial. Superficial a ese espacio, o sea, en este caso más abajo, encontramos a esta fase perineal superficial. ¿Quién formó esta fase perineal superficial? Escarpa, que es la que venía del domo. ¿Sí? A esa fase perineal superficial también le llamamos fascia de Coase. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Buenísima. ¿Los demás ya entendieron? Sí. ¿Seguros? Pero a partir del ombligo para abajo era... Los dos. Del ombligo para abajo vas a tomar que son las dos. Y camper. Del ombligo hacia arriba solamente camper. ¿Ok? Estrictamente hablando, o teóricamente, así es como debes de manejarlo. ¿Ok? Pero en sí no quiere decir que arriba del ombligo no pueda haber escarpa, sí puede haber. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Del ombligo para abajo. ¿Okay? De hecho, el ombligo es nuestro punto de corte para casi todo. Entonces, ¿qué le vas a agregar aquí? Siguiente punto. Le vas a poner, se continúa hacia periné, estamos hablando de escarpa, se continúa hacia periné, se continúa hacia periné, y se inserta en las ramas isquiopúbicas y se inserta, en las ramas isquiopúbicas y en el borde libre posterior de la membrana perineal. Y en el borde libre posterior de la membrana perineal. ¿Okay? Ojo, no porque se esté insertando en las ramas isquiopúdicas, al igual que lo hace la membrana perineal, no por esa razón vamos a decir que está al mismo nivel que la membrana perineal. ¿Okay? Tú sabes que entre la membrana perineal y la fase perineal superficial o fase de Coase, obviamente una es más profunda y la otra es más superficial. Que sí, las dos se insertan en las ramas isquiopúdicas, pero como quiera, una es más profunda y otra es más superficial. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llega escarpa a periné? Cuando pasa hacia periné, acuérdate que se tiene que anclar, obviamente no lo puedes dejar así libre. ¿Qué va a hacer para poder anclarse? Se ancla, baja hacia periné, imagínate lo que aquí están las piernas, ¿okay? Aquí están los huesos pélvicos, viene escarpa, pasa hacia periné y cuando empieza a pasar hacia periné, empieza a anclarse por un lado a una rama isquiopúbica, por otro lado a otra rama isquiopúbica y cuando llega a la parte posterior, que es donde se encuentra la membrana, el borde libre posterior de la membrana perineal, ¿ok? ¿Se me va siguiendo? El borde libre posterior de la membrana perineal, la fascia se sube para insertarse en este borde libre posterior. ¿Okay? ¿Se entiende o no se entiende? Básicamente, aquí tienes la membrana perineal. ¿Okay? Por este lado, ¿dónde se inserta la membrana perineal? Rama isquiopúbica derecha. Por este lado, rama isquiopúbica izquierda. ¿Okay? ¿Qué hace escarpa? ¿Qué hace escarpa? Lo voy a poner de lado para que tú lo veas. ¿Okay? Viene desde acá, esto es anterior, allá es posterior. ¿Okay? Viene escarpa, viene, pasa hacia periné y cuando empieza a pasar hacia periné, en ese momento ya deja de ser escarpa, ahora es fase perineal superficial. ¿Okay? Por un extremo se va a insertar también en la rama isquiopúbica que está aquí, ¿okay? Justo como lo hacía también la membrana perineal. Por el otro extremo también se inserta en la rama isquiopúbica del otro lado, justo como lo hace la membrana perineal. Una vez que esta fase, una vez que esta fase llega a la región posterior, ¿qué es lo que va a hacer? Sube y se inserta en el borde libre posterior de la membrana perineal, de tal forma que queda así. ¿Okay? ¿Y dónde? Esta fase de Coase o fase perineal superficial. ¿Entiendes? ¿A dónde se insertó esta fase de Coase o fase perineal superficial? A las ramas isquiopúbicas y al borde libre posterior de la membrana perineal. ¿Okay? ¿Lo entendiste? Sí. ¿Segura? ¿Todo lo demás entendieron? ¿Seguros? ¿Alguien lo entendió? Y entonces, si ponemos aquí en la membrana perineal, la fase superficial,
de periné. ¿Cómo se llama este espacio que está aquí? Donde está mi dedo, ahí. Espacio perineal superficial. ¿Cómo se llama esta estructura? Membrana perineal. ¿Y cómo se llama el espacio que está acá arriba? Espacio perineal profundo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguros? Está easy, está easy. Apúntale que en este momento, o ponle así, aquí, sí, le pones una flechita y le pones aquí, se llama fascia perineal superficial. Aquí se llama fascia perineal superficial. O también llamada como fascia de Coles. Nada más este punto, el moradito. ¿Se queda? ¿Puedo seguir? Volver a comprar el copia. Entonces, tenemos dos fases, ¿ok? ¿Cómo se llama la más superficial? Camper. Quitamos camper y ¿quién estaría? Scarpa, ¿ok? Pregunta. Camper, que es la superficial. ¿Hacia dónde se va a continuar? Tiene dos lugares. Hacia la fase superficial de muslo. ¿Cómo pasó hacia muslo? ¿Por encima de quién? Del ligamento inguinal. ¿Y hacia dónde más se continúa también? Hacia el pene, y o sea, vaya, a la base del pene y al escroto, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo aquí Camper? Acuérdate que Camper fue perdiendo la grasa, de forma que nada más quedara una capita delgada, se unió con Scarpa y los dos juntitos rodearon al pene ¿cómo se dice? Sí, rodearon al pene, a la base del pene, y también agarraron al escroto. Pero en el escroto acuérdate que se diferencia, adquiere células de músculo liso, y aquí le llamamos ¿cómo? Dartos, ¿ok? ¿Sí o no? Ok. Ahora, Scarpa. Quitas Camper, ves a Scarpa, y Scarpa también tenía dos caminos. Número uno, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la fascia profunda de muslo, que se llama también fascia lata. ¿Cómo llegó ahí? Por debajo del ligamento inguinal. Y el otro camino que tiene es irse hacia periné. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía? Número uno, se juntaba con Camper para rodear la base del pene y para rodear el escroto, que pero en el escroto ya tenía músculo liso, que era dartos. Y número dos, se dirige hacia atrás, se dirige hacia la parte de atrás en periné, quedando superficial a la membrana perineal superficial y al espacio perineal superficial, obviamente, ¿ok? De tal manera que esta fascia de Scarpa, cuando llega a este espacio perineal, por los lados se ancla a estas ramas isquiopúbicas, ¿sí o no? Y posteriormente se ancla o se inserta en el borde libre posterior de la membrana perineal, ¿ok? En ese momento a este pedacito de fascia le dejamos de llamar Scarpa y le llamamos ¿cómo? Fascia de Coles o fascia perineal superficial. ¿Se entiende o no se entiende? Yo te dije que Scarpa, aparte de todo esto, también se insertaba en la línea alba cuando llegaba a la línea media. ¿Te acuerdas? ¿Y a dónde más se inserta también? En la sínfisis del pubis. Justamente cuando nosotros vemos que Scarpa se inserta en la sínfisis del pubis, vemos que Scarpa empieza a formar unos ligamentos en el caso del hombre. ¿Okay? En el caso del hombre, Scarpa empieza a formar unos ligamentos. Hay un ligamento que se extiende desde esta parte del abdomen, que es la parte inferior, hacia la base del pene, al dorso del pene, y hay otro ligamento que se extiende y rodea el vientre del pene. ¿Ok? ¿Sí o no?
El ligamento que se extiende nada más hacia el dorso del pene se llama ligamento suspensorio del pene, ¿ok? Ligamento suspensorio del pene. Y el ligamento, se supone, es nada más apariencia, pero sí se supone, ¿ok? Se llama ligamento suspensorio del pene, y el que viene desde aquí de la fascia de escarpa y rodea la base del pene, perdón, el vientre del pene, se llama ligamento fundiforme del pene. ¿Okay? Son dos ligamentos. Ligamento fundiforme del pene y ligamento suspensorio del pene. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Cómo se forma el ligamento suspensorio del pene? Básicamente, pasa lo siguiente. Ya sabes que escapa, llega a la línea media, a la línea alta, e inferiormente se inserta en las ínfisis del pubis. ¿Ok? Yo aquí debería de poner al pene. ¿Sí o no? Sí. Obviamente el pene, la raíz del pene se encuentra en el espacio perineal superficial. ¿Ok? Y por debajo de la raíz del pene está la fascia superficial del perineo o fascia de pubis. ¿Ok? De aquí, la fascia que llegó a las ínfisis del pubis manda una extensión de ligamento que se ancla al dorso del pene. Escúchame, ese es el pene. Esto que está arriba es el dorso del pene. Levantas el pene. Esto que está abajo es el vientre del pene. ¿Ok? O la cara ventral del pene. ¿Estamos? ¿Sí o no? Hay un ligamento que los dos vienen de quién? De escarpa. ¿Okay? Los dos vienen de escarpa. Hay un ligamento que se inserta en el dorso del pene, solamente baja y se inserta en el dorso del pene, que se llama ligamento suspensorio del pene. Lo está suspendiendo. ¿Okay? Está suspendiendo el pene, por eso se llama ligamento suspensorio del pene. Y hay otro ligamento que va a rodear la parte lateral del pene, la parte ventral del pene y la otra parte lateral del pene. O sea, quedaría de esta forma. A ese ligamento que está abrazando la base del pene se le llama ligamento fundiforme del pene, ¿okay? Porque pareciera que es una funda. ¿Okay? El que lo abraza así por los lados, por abajo y por el otro lado, se llama fundiforme del pene. El que solamente llega y se ancla al dorso del pene se llama ligamento suspensorio del pene. ¿Quién los formó? Escarpa. ¿Te entiendes o no se entiende? ¿Okay? Apúntale. Le vas a poner en los hombres, es un ponlo como asterisco si quieres. En los hombres, seguimos en escarpa, ¿ok? En los hombres, la capa profunda, ¿a qué me refiero con la capa profunda? Escarpa. La capa profunda insertada en la sínfisis del pubis. La capa profunda insertada en la sínfisis del pubis. Tiene una extensión o tiene unas extensiones hacia el pene. ¿Cuáles son esas extensiones? Número 1, el ligamento suspensorio del pene. ¿De dónde viene este ligamento suspensorio del pene? De escarpa. ¿Pero qué parte de escarpa? ¿La que se inserta en dónde? En la sínfisis. O sea que este ligamento va de la sínfisis del pubis ¿hacia dónde? Le pones va de la sínfisis del pubis. ¿Sí no se ve? Se trabó. O sea, siempre he tardado, pero ahorita ya se quedó congelado. Sí, sí, sí. ¿Los en línea me escuchan? Sí. Sí, sí me escuchan. Ya vi que se me trabó. Después del ligamento suspensorio del pene, ¿qué es esto?
El ligamento suspensorio del pene le van a poner que va de la sínfisis del pubis al dorso del pene. ¿Okay? De la sínfisis del pubis al dorso del pene. ¿Okay? Tú ya sabes que este lo forma escarpa. El ligamento, una extensión es el ligamento suspensorio del pene. ¿Okay? ¿Que de dónde a dónde va? De la sínfisis del pubis al dorso del pene. Ya lo saben, pero no. Ya lo hubieras aprobado así con. Sí sabes todavía. Ya está bien el pelo. De mamá. Se me gusta la pregunta. Estaba muy bueno el sabor al principio, pero se la acaba bien rápido. No mames, pinche madrecita así. Y para lo que costó, güey. Está como si fuera el pincel. 300 y algo, 350. 350. Tiene 6,000. No mames. Nada más porque es de. Pero, o sea, tú me tardó como 3 semanas. Neta. Se duró como que. Un poquito. A mí no me duró nada. Y apúntale la otra extensión, es el ligamento fundiforme del pene. Ligamento fundiforme del pene. Y le vas a poner que va desde la sínfisis del pubis y le vas a poner rodea la base del pene. La base es el vientre, ¿verdad? La base, al decir la base, mira, ahorita, al decir la base, creo que pienses en lo siguiente. El pene, ¿ok? La base yo me refiero a la parte inicial del pene, ¿ok? No me refiero a lo demás, me refiero a la parte inicial. O sea, que rodea de esto, ¿ok? La basecita. La base, sí. Gracias. ¿Sí quedan los espacios? ¿Seguros? ¿Cómo van? ¿Están cansados? ¿Tienen un descansito? No, tú vas a estar así. Dime. La raíz del pene está entre el espacio perineal superficial, ¿Ah? entre la fascia. Sí, cuando tú dices la raíz de los genitales en general, o sea, del pene del aparato femenino, cuando tú hablas de raíz, yo cuando hablo de raíz, vamos a ver más adelante, me refiero a que la raíz del pene del clítoris como tal está formado por los pilares, por unos pilares que se llaman isquiocavernosos, y está formado por los cuerpos de isquiocavernosos, ¿okay? Y también tienen una parte bulbosa, ¿okay? Todo esto que es la parte bulbosa, la parte isquiocavernosa, todo esto, tanto en hombres como en mujeres, va a estar insertado en el espacio, en la membrana perineal, pero por sus lados del espacio perineal superficial. ¿Sí? O sea que tú tendrías a la membrana perineal y luego tendrías la raíz de los genitales y luego acá tendrías a la membrana o el espacio, a la fascia perineal superficial. ¿Sí? Aquí se encuentra la raíz. Ahora, la raíz de los genitales no es algo que tú puedes ver. ¿Okay? Tú vas a ver cuando ya salió. Por ejemplo, tú vas a ver eso. Pero todo lo que está acá adentro no lo ves porque eso es dentro de tu cuerpo. ¿Okay? ¿Sí? Ya eso lo vamos a entender más cuando lleguemos a perineal. ¿Okay? ¿Te queda? Una vez más operaciones de perineal. Siguiente, apúntale que sigue después de, ya vimos piel, que es uno de los cuadrantes, ya vimos fase superficial, que sigue, músculos, ¿ok? Apúntale músculos del abdomen, La base que ya
¿Qué imágenes agrego? Ninguna, Ok. chile. De ¿De lo que acabamos de ver? ¿O de los músculos? Puedes poner... Yo diría que pusieras esto. Esta de aquí. Yo pondría eso. Ok. Le vas a poner músculos del abdomen y le vas a poner el primer puntito. Se estudian 3 músculos anterolaterales y 2 músculos anteriores. ¿Ok? Se estudian 3 músculos anterolaterales y 2 músculos anteriores. ¿Sí? ¿Cuáles son? Voltea para acá. ¿Cuáles son esos músculos? 3 músculos anterolaterales. Tenemos al oblicuo externo. Tenemos al oblicuo interno, que sería el que viene para acá. ¿Ok? Y tenemos al transverso del abdomen. ¿Ok? Quiero que veas aquí en este corte, vuelta para acá, cómo lo que hicieron fue cortar a este músculo y cortaron el que está por debajo, que es este músculo. ¿Ya viste? Cortaron esos 2 músculos para que tú pudieras ver el más profundo. ¿Cuál es el más profundo? El transverso del abdomen. ¿Cuál es el que le sigue superficial a este? Este músculo que es el oblicuo interno. ¿Cuál sigue superficial al oblicuo interno? El oblicuo externo. ¿Ok? Ahora, estos músculos son muy parecidos con los intercostales. Tenemos unos músculos oblicuos externos que sus fibras son igual que las de los intercostales externos. Van de superior y lateral a inferior y medial. ¿Ok? De superior y lateral a inferior y medial. Y tenemos un oblicuo interno que sus fibras van a ir de inferior y lateral a superior y medial. ¿Estamos? Y obviamente hablando del transverso, pues como su nombre lo dice, sus fibras van a ser transversales. ¿Estamos? ¿Sí o no? Oblicuo externo, ¿de dónde van? Superior y lateral, superolateral a inferomedial. ¿Cómo hablas del oblicuo interno? Inferolateral a superomedial. ¿Ok? ¿Cómo hablas del transverso? Transversalmente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuál es el más superficial? Oblicuo externo. ¿Cuál le sigue? Oblicuo interno y luego transverso del abdomen. ¿Por qué se llaman músculos anterolaterales? Porque resulta que estos músculos van a estar cubriendo la superficie lateral y la superficie anterior del abdomen. ¿Por qué los otros dos se llaman músculos anteriores? Porque solamente los encuentras anteriormente, no los encuentras en otra parte. ¿Estamos? ¿Sí o no? Okay. Apúntale el primer músculo, oblicuo externo. ¿Ok? Y usa la lógica, güey. Si el músculo oblicuo externo te estoy diciendo que viene de superolateral a inferomedial, ¿el origen va a ser arriba o va a ser abajo? Arriba, sus orígenes van a ser superiores y su inserción va a ser ¿con dónde? Inferiormente. ¿Ok? Y si hablamos de un oblicuo interno, ¿dónde es su origen? Si viene de inferolateral a superomedial. Sus orígenes son abajo y sus inserciones arriba. ¿Estamos? Entonces, orígenes del oblicuo externo, arriba, inserción abajo. Origen del oblicuo interno, abajo, inserción arriba. ¿Entiende? ¿O no se entiende? ¿Seguros? Ok. Apuntale primero origen del oblicuo externo. Le vas a poner superficie externa de la costilla 5 a la 12.
superficie externa de la costilla 5 a la 12. ¿Ok? Inserción, apúntale. Labio lateral de la cresta ilíaca. Labio lateral de la cresta ilíaca. También puede funcionar para la función respiratoria. Así es. ¿Pero como accesorio o como primer función? Como accesorio. ¿Vuelta para la imagen? Entonces, ya vimos que el oblicuo externo va a empezar a dar la superficie externa de la costilla 5, costilla 6, costilla 7, costilla 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Agarra la superficie externa de la 5 a la 12. ¿Estamos? Las fibras descienden. ¿Cómo es la dirección de las fibras de este músculo? De superolateral a inferomedial, ¿ok? Descienden y su inserción va a quedar inferiormente. Ahora, si tú te fijas, le hacemos zoom a la cresta ilíaca. Tú ya sabes que todo esto es la cresta ilíaca, ¿ok? Todo esto de aquí es la cresta ilíaca, que viene de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior, ¿ok? Resulta que la cresta ilíaca, si la estudiamos más a detalle, vamos a darnos cuenta de que la cresta tiene 3 líneas o 3 labios. Tiene un labio que se encuentra más lateral o externo, tiene un labio que se encuentra más medial o interno y tiene un labio que se encuentra entre ellos dos, que es el labio intermedio. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Quién crees que va a agarrar el labio más externo? El más externo lo agarra el oblicuo externo. El que está intermedio, oblicuo interno. Y el que está más adentro, transverso del abdomen. Literal así. Obviamente, cuando hablamos de que el oblicuo externo llega al labio lateral de la cresta ilíaca, va a ser como inserción o como origen. Como inserción. Y cuando hablamos que el oblicuo interno llega al labio intermedio, va a ser como inserción o como origen. Como origen. ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Seguros? ¿Alguien no ha entendido eso? ¿Todo bien? Apúntale entonces. ¿Ya pusiste inserción? Ok. Ya dijimos entonces, origen, superficie externa de la costilla 5 a la 2. Inserción, labio lateral o labio externo de la cresta ilíaca. Apúntale inervación. Le vas a poner ramos anteriores. Ramos anteriores de T7 a T12. Ramos anteriores de T7 a T12. Y funciones, la función te lo voy a explicar al final con los tres, ¿ok? Ahorita la vas a anotar. Funciones, la vas a poner número 1, comprime la pared del abdomen. Comprime la pared del abdomen. Número 2, aquí vamos a tener acción bilateral y unilateral, ¿ok? Cuando tiene acción bilateral, le vas a poner que hace una flexión del tronco. Y cuando tiene acción unilateral, le vas a poner que hace
flexión al lado contrario. Ahorita al final te explico las funciones, ¿ok? Unilateral, flexión al lado contrario. Bilateral, flexión del tronco. ¿Qué dirección tenían sus fibras? De superlateral a inferomedial, ¿ok? Si quieres, para resumir todo eso, nomás le agregas un puntito y le vas a poner que sus fibras discurren internamente, ¿ok? O inferomedialmente. Todavía sabe, un poquito. Lo de internamente es para resumirte que van de superlateral a inferomedial. ¿Okay? Si quieres, ponlo completo. Las fibras discurren de superlateral a inferomedial. O de superexterno a inferointerno. ¿Quieres dudarles? No, que era lo que... ¿De lo que acabo de decir? Ah, ok. Sí, sí. Si quieres, ponlo completo. Sus fibras van de superlateral a inferomedial. ¿Y queda? Sus fibras van de superlateral a inferomedial. Tiene tres funciones. Número 1, comprime el abdomen. Número 2, bilateralmente flexiona el tronco. Número 3, bilateralmente flexiona el lado contrario. ¿Okay? O sea, esto es el externo. Así es. Este es lo externo. Así es. Obviamente, esa fibra, ¿no? Es la estructural, es la fibra abdominal del estructural. Y es... ¿Te queda? Siguiente músculo. Bueno, no, todavía no. Me falta decirles una cosita de aquí. ¿Okay? Abajo de esto vas a ponerle un asterisco. Y le vas a poner que este músculo forma el ligamento inguinal. Y subrayas ese punto. Forma el ligamento inguinal. ¿De dónde a dónde va el ligamento inguinal? Le vas a poner, va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. El oblicuo externo forma el ligamento inguinal. ¿De dónde a dónde va el ligamento inguinal? De la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. También subrayas eso. Ya tengo todas. Cerrar. ¿Tú qué recomiendas para dejar de fumar? ¿O simplemente no has podido? Yo no he podido. Sé que sí me lo propongo hace nuevo, pero no me lo quiero proponer. ¿No? Muchas papitas, muchas. Hay un medicamento que es para dejar de fumar, que se llama bupropion. Yo lo consigo. Según yo es venta libre, pero como quiera, o sea, vean, sí, que
Él te lo tiene que recetar el sitio. O sea, ahí... No es que me va a querer tantas cosas. Pues Sí, depende ya voy a que tengas, consultar. no sé qué tengas. Le voy a decir a mi psicóloga, que es especialista en adicción. Ya pues ya le puedo decir a mi psiquiatra que ya sabes. Te consigues un amigo psiquiatra para que te diga. ¿Ya? Sí. Te voy a explicar ese pedo. Vuelve para acá. Entonces tú ya sabes que las fibras del oblicuo externo se originan ¿dónde? Superficie externa desde la quinta hasta la 12ª costilla. ¿Ok? Desciende, tú ya sabes que este músculo se inserta ¿en dónde? En la cresta ilíaca, pero ¿en qué labio? Labio lateral o externo. ¿Ok? Una vez, voltea para acá, para que entiendas esto. Una vez que se empieza a formar la aponeurosis, esto es la aponeurosis del oblicuo externo. ¿Ok? Una vez que se forma la aponeurosis, tiene dos caminitos. Número uno, que la aponeurosis se dirija hacia la línea media, y aquí en la línea media es donde se va a insertar a través de la línea alba. ¿Ok? Obviamente aquí también llegaron las del lado contrario y se insertaron. ¿Ok? ¿Sí o no? Esa es una. La otra es que esa aponeurosis en esta región donde ya terminó la cresta ilíaca, tú ya sabes que la cresta ilíaca termina anteriormente en qué? En la espina ilíaca anterior superior. A partir de aquí se empieza a engrosar esta aponeurosis, empieza a engrosarse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Quiero que lo veas de la siguiente manera. Una vez que llega la aponeurosis del oblicuo externo, ¿qué es lo que hace? Pasa hacia esta región, la aponeurosis se empieza a reflejar y se vuelve a pegar a su aponeurosis, ¿sí? Solamente que este pedacito que está aquí abajo se engrosa y se forma el ligamento inguinal, ¿ok? Entonces, este pedacito de aponeurosis que se reflejó, ¿qué es reflejarse? Regresarse o doblarse, pues. Una reflexión es que dobla las cosas, ¿ok? Entonces, cuando la aponeurosis baja, llega, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, por el otro extremo se inserta en la espina del pubis, ¿sí? Se continúa, se refleja, y ese pedacito que quedó insertado en la espina del pubis y que por otro extremo quedó insertado en la espina ilíaca anterosuperior, a este cachito que se engrosa de aponeurosis del oblicuo externo se le conoce como ligamento inguinal. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Lo confundí? ¿Todo bien? ¿Seguros todos? ¿Quién formó entonces el ligamento inguinal? La aponeurosis del oblicuo externo. O sea, la aponeurosis es una línea. Las aponeurosis en conjunto, la de los tres músculos. ¿Sí? ¿Se quedan? ¿Seguros? ¿Y de dónde a dónde va ese ligamento inguinal? De la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. ¿Ok? No a la sínfisis, güey, a la espina del pubis. ¿Estamos? ¿Sí o no? Siguiente músculo, apúntale. Oblicuo interno. Oblicuo interno. Apúntale origen. ¿Dónde dijimos que era su origen? ¿Superior o inferiormente? Inferiormente. Apúntale origen. Son varios orígenes, ¿ok? Número 1, fascia tóraco, lumbar. Fascia tóraco lumbar. Número 2, labio intermedio de la cresta ilíaca. Labio intermedio de la cresta ilíaca.
Y número 3, tercio lateral del ligamento inguinal. ¿Ok? Son 3 orígenes: fascia toracolumbar, labio intermedio de la cresta ilíaca y tercio lateral del ligamento inguinal. ¿Sí queda? Sí. Nada más aquí agrega que a este origen que tiene en el tercio lateral del ligamento inguinal se le conoce como fibras arqueadas. Al origen, a las fibras que se originan del tercio lateral del ligamento inguinal se le conocen como fibras arqueadas. ¿Sí queda? Voltea para acá, para la imagen. Entonces tenemos un músculo que se origina de la fascia toracolumbar, que tú ya sabes que está acá atrásito. Fascia toracolumbar. ¿De dónde más se origina? Del labio intermedio de la cresta ilíaca. ¿Y de dónde más? Del tercio lateral del ligamento inguinal. ¿Ok? Todo eso, te lo voy a pintar ahora de rojo con blanco. Todo esto es el origen del oblicuo interno. ¿Ok? ¿Sí o no? Las fibras tú sabes que van a subir. ¿Ok? Suben, las fibras suben. Van de inferolateral a superomedial. ¿Sí o no? Resulta que la inserción también va a ser en costillas. En otros lados, pero también va a ser en costillas. ¿Ok? Pregunta, ¿a qué borde crees que va a llegar de las costillas? ¿Borde superior o borde inferior? Inferior, güey, porque vienen desde abajo. Entonces estas fibras suben y se insertan en el borde inferior de la costilla 10, de la costilla 11 y de la costilla 12. ¿Estamos? ¿Cuáles agarra? 10, 11, 12. ¿Sí o no? Apúntale inserción. Borde inferior de las costillas 10 a la 12. Borde inferior de las costillas 10 a la 12. ¿10 a la 12? ¿Dónde más se inserta? Apúntale. Línea alba. Línea alba. Y específicamente hablando, vuelta para acá, específicamente hablando de estas fibras que vienen del tercio lateral del ligamento inguinal, ¿cómo se llaman? ¿Fibras qué? Arqueadas. Estas fibras específicamente tienen una inserción a través de un tendón conjunto, así se llama el tendón, a través de un tendón conjunto. Apúntale. Las fibras arqueadas se insertan a través de un tendón conjunto. Las fibras arqueadas se insertan a través de un tendón conjunto. ¿En dónde se estaría insertando específicamente? Ok, yo ya sé que se insertan a través de un tendón conjunto, pero ¿a qué parte de hueso se insertan? Apúntale, se insertan hacia la cresta del pubis y el pecten del pubis o línea pectínea. Ahorita te explico, apúntalo. Línea pectínea. Pecten del pubis o línea pectínea también llamada.
se insertan a través de un tendón conjunto. ¿A qué parte de hueso? A dos estructuras. Número uno, a la cresta del pubis, y número dos, al pecten del pubis. Que al pecten del pubis también se le llama línea pectina. ¿Okay? Ahorita te lo explico. Cresta del pubis y pecten del pubis. ¿Ya? Ponme atención para que entiendas esto. Es algo que yo ya te había mencionado, de hecho. Pero no hay pedo. Vamos a volverlo a ver. Yo sé que a lo mejor no te acuerdas bien. ¿Te acuerdas que yo te había enseñado esta imagen? ¿O no te acuerdas? Bueno. ¿Y te acuerdas que yo te dije que la abertura pélvica superior, o el anillo pélvico, se le estudia en diferentes porciones? ¿Cuáles va a tener? Va a tener posteriormente, vuelta para acá, va a tener posteriormente el promontorio del sacro. Posterolateralmente, esta es una única estructura, que es central. Posterolateralmente, a cada lado tiene a las alas del sacro, de color verde. A los lados de eso y anteriormente tiene a la línea terminal, que son las tres de color rojo, azul, morado. En conjunto, esta es la línea terminal. ¿Quién conforma la línea terminal? Tenemos una línea de color rojo que se llama línea arqueada o arcuata. Tenemos una línea de color azul que se llama pecten del pubis o línea pectinia. Y tenemos una línea, aquí sí es única y central, que es de color morada y se llama cresta del pubis. Te lo repito. El anillo pélvico óseo o la abertura pélvica superior tiene diferentes porciones. Posteriormente tiene el promontorio del sacro. Posterolateralmente a los dos lados tiene las alas del sacro de color verde. De ahí continúa como línea terminal. Línea terminal. ¿Quién conforma la línea terminal? Tenemos una línea de color rojo que se llama línea arqueada o arcuata. Después una línea de color azul que se llama pecten del pubis o línea pectinia, también a cada lado. Y una única o central que se encuentra en la parte anterior que se llama cresta del pubis, que es la de color morado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguros? ¿A dónde va a llegar? ¿Alguien entendió? Sí, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde van a llegar las fibras arqueadas del oblicuo interno? A la cresta y al pecten del pubis. Aquí vienen las fibras arqueadas y se insertan en eso. ¿Cómo se insertaron? ¿A través de un qué? De un tendón conjunto. ¿Estamos? Ahorita te voy a decir por qué se llama tendón conjunto. Pero necesito ver otro músculo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguros? Dibuja eso por si no, para que no se te vaya a olvidar. Como quiera lo vamos a volver a ver del disciplina. Dibuja nada más un circulito y pone las partes del circulito. Esta es de la página 441. Dibuja nada más un circulito, pon la imagen y ponle que la parte de atrás se llama promontorio y luego se llaman alas del sacro y luego sigue la línea terminal que se conforma por una línea arqueada o arcuata, un pecten o línea pectinia y una cresta del pubis. 400, ¿qué te digo? 41. Alas del sacro.
¿Puedo continuar? ¿Cómo se llamaban las verdes? A las del centro. Ahorita salgan todo, güey. Se llena todo y así. Ya te cojo, Se sienten giros. ¿no? Y tú, pues, No hay lugar porque no se va a no, algo, ahorita en el break hablamos de esas cosas. La amarilla. la amarilla es un promontorio del salto. Ahorita vas a Se decir. llama así porque es muy prominente. Es que tienen que entregar las clases de ¿Puedo continuar? Sí. Entonces vamos a regresar a los músculos del abdomen. Mira, voltea. Entonces ya dijimos, ¿cuál es el origen del oblicuo interno? Tiene tres orígenes. Fascia toracolumbar número 1, labio intermedio de la cresta ilíaca, ¿y qué más? Tercio lateral del ligamento inguinal, ¿ok? ¿Te fijas? Voltea para acá. ¿Te fijas cómo hay fibras? Ve, aquí se ve mejor cómo las fibras se originan del tercio lateral del ligamento inguinal. Estrictamente hablando, deberíamos de tomar a los dos tercios laterales, ¿ok? O sea, debería ser todo esto de aquí, ¿sí? Pero yo quiero que lo manejes como tercio lateral, porque ahorita te voy a decir otra cosa y no quiero que te confundas, ¿ok? ¿Te fijas cómo hay fibras que no respetan el patrón de dirigirse hacia la línea alba, que vienen hacia acá? ¿Te fijas cómo hay fibras, voltea, que se dirigen hacia abajo? Y precisamente esas fibras tienen como una forma arqueada, o sea, como de arco, ¿sí? ¿Se ve cómo caen? Bueno, resulta que estas fibras que se ven que se van hacia abajo son las fibras arqueadas. ¿Qué pregunta? ¿De dónde se originan las fibras arqueadas? Del tercio lateral del ligamento inguinal. ¿Y dónde se insertan? Se insertan en la cresta del pubis y en el pecten del pubis, ¿ok? ¿A través de quién? A través del tendón conjunto. ¿Se entiende o no se entiende? Subraya esas fibras arqueadas. Subraya de dónde se originan y dónde se insertan y a través de quién. Porque eso es pregunta de examen. De dónde, lo de las fibras arqueadas. ¿De dónde se originan? ¿Dónde se insertan? Y a través de quién se insertan. ¿Dónde se originan? Tercio lateral del ligamento inguinal. ¿A través de quién se insertan? Tendón conjunto. ¿En dónde se insertan? En la cresta del pubis y pecten del pubis o línea pectina. ¿Lo puedes dibujar, o sea, de que señalar otra vez? ¿Sí, claro? Ve. Todas esas fibras aquí se originan y aquí se insertan. ¿Dónde se insertan? En la cresta del pubis y pecten del pubis. ¿Ok? Bueno, el pecten está más abajo.
como que más abajo. Ah, no, pues sí es cierto. No, la línea pectina, sí. La línea pectina. O sea, aquí tendrás que seguir el contorno del anillo pélvico. Salud. Salud. ¿Puedo seguir? Apúntale la inervación. Es de ramos anteriores, es por los ramos anteriores de T7 a T12 y L1. Ramos anteriores de T7 a T12 y L1. ¿Por qué crees que le agregamos L1? Las fibras arqueadas. ¿Sí? Por las fibras arqueadas le agregamos también L1. ¿La T7 L1? ¿Eh? ¿T7 L1? T7 L1. ¿Ya? En función le vas a poner inervación, ramos anteriores de T7 a L1, función, le vas a poner comprimir la pared abdominal, esa es una función, ¿ok? Comprimir la pared abdominal. ¿Y qué más hace? Tiene función bilateral y unilateral. ¿Ok? Cuando actúa bilateralmente, hace flexión del tronco. Y cuando actúa unilateralmente, hace una flexión al mismo lado. El externo es al lado opuesto. ¿Si te depilaste, Ángel? No, ¿Te quieres encuadrar como quieras? no, qué pena. Ok, no pasa nada. Pues. Ah, la madre. Así sí. ¿Y qué dirección tenían las fibras? De inferolateral a superomedial. Apúntale la dirección también, la dirección de las fibras. De inferolateral a superomedial. Te das un break. ¿Sí queda la función? ¿Todo bien con ese músculo? Siguiente músculo, apúntale. Ya vamos a acabar. Ahorita de break. De inferolateral a superomedial. Es tuyo, tú nomás dime, dame mi pinche. Pues sí. Uno que quiere ser educador, ¿verdad? Ya sé, no lo dejan. Apúntale transverso del abdomen. Y le vas a poner origen. Fascia toracolumbar. ¿Son varias? Sí, son varios. Fascia toracolumbar. ¿Cuál labio de la cresta dijimos que agarra?
labio interno o medial de la cresta ilíaca, fascia toracolumbar, labio interno o medial de la cresta ilíaca y tercio lateral del ligamento inguinal. ¿Cómo crees que se llaman estas fibras que se originan de aquí? Fibras arqueadas. Y aparte de esto, aquí agregamos un origen, que es la cara interna o superficie interna de los cartílagos costales de la costilla 7 a la 12. Es cara interna o superficie interna de los cartílagos costales 7 al 12. ¿Se queda? Apunta la inserción. ¿En dónde se tienen que insertar a huevo? Línea alba. Entonces apunta la inserción línea alba. Y como tiene fibras arqueadas, ¿dónde más tiene que insertar? En la cresta del pubis y en el pecten del pubis. ¿A través de quién? Del tendón conjunto. Entonces en inserción también le pones cresta del pubis y pecten del pubis, también llamado línea pectínea. Esto lo hace a través del tendón conjunto. Del tendón conjunto. ¿Y el otro que era el profundo es lo mismo o es distinto? ¿Cómo? Sí, lo del tendón del pasado. Sí, es básicamente lo mismo. De hecho, a este tendón se le llama tendón conjunto porque es un conjunto de las dos fibras arqueadas. ¿De cuáles? Las fibras arqueadas del oblicuo interno y del transverso del abdomen. ¿Okay? Y el mismo tendón conjunto se inserta en cresta del pubis y línea pectínea o pecten del pubis. ¿Ok? ¿Sí queda? Apunta la inervación. Ramos anteriores. ¿De quién crees? ¿Cuál? T7 a L1. Porque aquí sí agregamos L1 porque hay unas fibras arqueadas. ¿Okay? Si te fijas, el único que no tiene fibras arqueadas es el oblicuo externo. Y es el único que tiene de T7 a T2 en su inervación. Pero el oblicuo interno y el transverso del abdomen, que sí tienen fibras arqueadas, le agregamos esos niveles y aparte L1. ¿Okay? Ramos anteriores de T7 a L1. Y en función, nada más le vas a poner comprimir la pared del abdomen. ¿Solo tiene uno? ¿Mande? ¿Solo tiene uno? Sí, comprimir la pared del abdomen. ¿Sí queda? Cuando en el oblicuo externo decía que unilateralmente era hacia el lado contrario. Azul.
Fíjate, como si fueras a hacer abdominales. Bien. ¿Tú sabes que Ángel va a tener pues, un oblicuo externo que sus fibras, ponte para acá, sus fibras, para no me voy a echar porque tengo un pincho, pero acá tengo un pantalón, tienen sus fibras en esta dirección, ¿ok? Y las fibras del oblicuo interno de Ángel están en esta dirección, ¿ok? Oblicuo externo, oblicuo interno, ¿ok? Yo te dije que el oblicuo externo hace una flexión hacia el lado contrario, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque acuérdate que las fibras se tienen que acortar. Una contracción es sinónimo de acortamiento de fibras, es lo que siempre te he dicho, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Resulta que cuando Ángel, yo te digo, hace flexión al lado contrario, no me refiero a la flexión lateral, no me refiero a esa flexión, yo me refiero a una flexión del abdomen hacia el lado contrario. Hace esto, llevando su cuerpo al lado contrario. En ese momento, ¿qué le pasaron a sus fibras del oblicuo externo del lado derecho? Si están así, ¿qué le pasaron a las fibras? ¿Hace por acá? Se acortaron, ¿ya viste? Se acortan las fibras del oblicuo externo derecho. ¿Ok? Porque ese oblicuo externo derecho está actuando haciendo una flexión al lado contrario. ¿Sí o no? ¿Sí? Pregunta, ¿está utilizando el oblicuo externo del lado izquierdo? No, porque sus fibras se están alargando, no se están acortando. ¿Se entiende? ¿Fíjate? Ahora, haz la flexión hacia el lado contrario. En ese momento, ¿qué fibras está utilizando el oblicuo externo? Las del lado izquierdo. ¿Las del lado derecho están usando? ¿Sí? Ahora, en ese mismo momento que Ángel está utilizando las fibras del oblicuo externo del lado izquierdo, está utilizando también las fibras del oblicuo interno del lado derecho, porque el derecho hace hacia el mismo lado. ¿Okay? ¿A qué me refiero al mismo lado? A que si se está contrayendo el lado derecho, es porque está yéndose hacia el lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ponte normal. Cuando Ángel tiene sus fibras del oblicuo externo así y del oblicuo interno así, cuando él hace el movimiento hacia para la izquierda, este movimiento se llama las fibras del oblicuo externo del lado derecho hicieron una contracción, ¿sí? Se acortaron, y las del oblicuo interno del lado izquierdo también hicieron una contracción, porque las fibras discurren de diferente manera. ¿Me explico? ¿Voltearte viendo hacia ellos? No, no, o sea, completo, subiendo por ahí. ¿Sí? Creo que al siguiente. Voy a tratar de... Es que está el HDMI. Las fibras son de qué músculo? Oblicuo externo. ¿Ok? ¿Me pueden prestar dos lápices? Vamos a las fibras. Del oblicuo interno. ¿Ok? Oblicuo externo, oblicuo interno. ¿Estamos? Esta vez un poquito más para abajo. Cuando Ángel manda su hombro derecho, voy para acá. Cuando su hombro derecho no lo manda hacia su lado izquierdo, va a pasar toda la mano izquierda. Estas fibras se van a cortar y estas fibras se van a cortar. ¿Ok? Porque está diciendo el movimiento en dirección de las fibras que tienen esa misma dirección. ¿Me explico? ¿Quién tiene la misma dirección de fibras del movimiento que está haciendo? Su movimiento va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. ¿Quién tiene esas mismas fibras? El oblicuo externo del lado derecho y el oblicuo interno del lado izquierdo. ¿Me explico? Cuando Ángel manda su hombro izquierdo hacia su lado derecho, sus fibras o su movimiento va de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. ¿Quién tiene esa misma dirección de fibras? El oblicuo externo de este lado y el oblicuo interno de este lado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso esos movimientos, cuando yo le digo a Ángel, hace una flexión hacia su lado izquierdo, ¿quién está utilizando del mismo lado, de este lado, del lado izquierdo? Del lado izquierdo está utilizando el oblicuo externo y del lado derecho al oblicuo interno. Fíjate, cuando hace la flexión hacia este lado, hacia la izquierda, aquí está utilizando del lado derecho al oblicuo externo y aquí está utilizando del mismo lado al oblicuo interno. ¿Entienden lo que entiendes? Seguros.
3, F. ¿Se entiende lo del movimiento o no se entiende? ¿Alguien no entendió lo que dije? Obviamente, pues para los que están en línea, pues van a leer para entenderlo. ¿Pero ustedes lo entendieron? ¿Sí? ¿Seguros? Hay un video bien padre en la aplicación del correo. ¿Un poco? ¿Lo tienes ahí? De ayer. ¿Quieres sentirte? Y voy a dibujar. Hoy sí. Sí, mira. Esta es la de Christian Body, algo así. Ah, no, no. ¿Y este te lo paso? ¿Y este te lo paso? Sí, güey, un verbo de colores y no hay ninguno. ¿Parece un músculo? O de extremo derecho. ¿Ok? Y obviamente aquí también hay un color. Vamos a poner un oblicuo interno. ¿Ok? ¿Sí o no? Cuando lleva su hombro derecho a su lado izquierdo, ¿qué dirección va a tener ese movimiento? De la derecha a la izquierda, de superior a inferior. ¿Sí? Es la misma dirección que tienen las fibras del oblicuo externo del mismo lado del hombro y del oblicuo interno del lado contrario del hombro. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que el oblicuo externo hace una flexión al lado contrario a que se está contrayendo el derecho? ¿Pero hacia dónde se hizo la flexión? Hacia la izquierda, por eso te digo al lado contrario. ¿Sí o no? ¿A qué me refiero con que el oblicuo interno hace la flexión del mismo lado? A que la flexión se hizo hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y cuál oblicuo se usó? El izquierdo, no estoy del mismo lado. ¿Me explico? Entonces, aquí tu paciente, o tu monitor, tiene su oblicuo externo viniendo desde arriba hacia abajo, en esta dirección las fibras, y su oblicuo interno viene en dirección contraria. ¿Okay? En ese momento, cuando haces ese movimiento, si tú aquí dibujas las fibras del oblicuo interno, si tú aquí dibujaras las fibras del oblicuo interno, deberías de ponerlas así. Pregunta, en este movimiento donde lleva su hombro hacia el lado contrario, las fibras del oblicuo interno del mismo lado del hombro, ¿se pueden contraer? No, güey, porque las fibras están así y el movimiento está haciendo así. Tú no puedes contraer esas fibras porque el momento en el que tú haces este movimiento, al contrario, güey, las fibras se están alargando porque tú esta parte del cuerpo la estás mandando al lado contrario. Entonces, en lugar de acortarse, se están alargando. Por eso en ese movimiento de flexión, donde yo flexiono hacia el lado izquierdo, aquí no utilizo del lado derecho, oblicuo externo, y del lado izquierdo al oblicuo interno. Y si yo mi flexión hacia el lado izquierdo, ¿qué utilizo? Del mismo lado, oblicuo externo, y del lado contrario, del mismo lado. ¿Ok? Oblicuo interno. ¿Entiendes o no se entiende? Entonces, cuando haces por la derecha, haces el oblicuo externo y del otro lado estás haciendo así. El interno. Ajá, listo. O sea que yo en un movimiento utilizo oblicuo externo, oblicuo interno, y en otro movimiento utilizo oblicuo externo, oblicuo interno. Nunca voy a utilizar a los dos oblicuos internos o a los dos oblicuos externos cuando hago flexión lateral. Cuando yo hago una flexión del tronco hacia adelante, normal, la abdominal normal que haces, yo ahí utilizo todas las fibras, ¿sí? Bilateralmente. No, bueno, el transversal no tanto, pero sí, lo puedes utilizar. ¿Sí? El transversal es más para comprimir la pierna. ¿Sí se entiende? Si yo hago una flexión normal hacia adelante,
¿A quién utilizo? Oblicuo externo de los dos lados, oblicuo interno de los dos lados, recto del abdomen. ¿Okay? Si yo hago una flexión hacia el lado, si hago una flexión hacia la izquierda, ¿a quién estoy utilizando en mi lado derecho? Oblicuo externo. ¿A quién estoy utilizando en mi lado izquierdo? Oblicuo interno. Si hago una flexión hacia la derecha, ¿a quién utilizo en mi lado izquierdo? Oblicuo externo. ¿Y del lado derecho? ¿Entienden o no se entienden? ¿Seguros? ¿Tienen un break? Son las 5:13. A las 6. A las 6 seguimos. ¿Ok? ¿Anda? Vamos a terminar a las 10. Sí. A comer. Para la transmisión.